Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta masterclass de emociones y creencias en procesos penales. Queremos presentaros esta ponencia de dos expertos que son Alicia Baigorri y Isidro Moreno, porque consideramos que es importante aprender a reconocer estas creencias y estas emociones que podemos tener cuando somos investigados, investigadas o víctimas en procesos penales. Cualquier persona se puede ver envuelta en un proceso penal. Eso de que esto a mí no me va a pasar, vamos a descartarlo, porque a lo largo de mi trayectoria profesional me he encontrado casos de todo tipo en los que incluso personas que no habían cometido el delito se han visto envueltas en un delito, bien por una denuncia falsa, bien por un error en la investigación, etcétera, que ahora vamos a hablar con Isidro y con Alicia de estos casos concretos en los que cada uno de los que estamos aquí nos podemos ver envueltos mañana. Por supuesto, también podemos ser víctimas, porque nadie está libre de ser víctima de cualquier tipo de delito. No quiero asustaros, por supuesto, ni empezar un sábado por la mañana siendo catastrofista, pero es así. A lo largo de mi trayectoria profesional me he encontrado pues, casos en los que personas que jamás hubieran pensado que se iban a encontrar en un juzgado declarando como víctimas del delito que sea, puede ser un maltrato de violencia de género, puede ser un maltrato familiar, puede ser unas lesiones, puede ser un hurto, un robo, bueno, incluso un homicidio en el cuyo caso ya no declararía, lógicamente, porque estaría muerto, pero puede ser cualquier tipo de delito en el que nos podemos encontrar como víctima. Por eso quiero que en esta sesión que vamos a dar hoy os pongáis un poco en esa situación. Si ya habéis estado en un proceso penal o estáis, lo vais a entender perfectamente, pero si no lo estáis, quiero que empaticéis con estas emociones y estas creencias que hay detrás de estos delitos y de estos procesos, porque cualquiera nos podemos ver envueltos ahí y sobre todo porque a veces no entendemos a las personas que están metidas en esos procesos. A veces estas personas, una de las emociones que más se les da es que se sienten estigmatizados, tanto como víctimas como investigados o investigadas, porque la gente les acusa tanto de ser investigado, porque consideran que son unos delincuentes tremendos, como de ser víctima, porque consideran que si eres víctima, por algo será, por algo será. Habértelo pensado dos veces antes de estar en esa situación. Entonces, esto quiero que lo tengamos muy en cuenta de cara a empatizar con esas personas que están pasando estos procesos y que en esos momentos necesitan tanta ayuda de sus seres queridos y de sus seres cercanos. Quiero empezar a contar, bueno, los que no me conocéis, soy Mónica Pinedo, abogada, coach de resolución de conflictos y directora de Jurismedia. En Jurismedia proporcionamos una ayuda integral para solucionar conflictos legales desde un punto de vista legal, por supuesto, emocional y terapéutico, para que las personas que están envueltas en un proceso judicial, sea del tipo que sea, penal, derecho de familia, civil o del tipo que sea, puedan resolver ese conflicto de una manera integral, no quedándose solamente en el ámbito jurídico, sino abarcando también el emocional, el mental y el energético. Para ello contamos con psicólogos, constelador familiar, astróloga, abogados, por supuesto, y coaches. Entonces, quiero contar mi caso concreto porque creo que nos va a enmarcar un poco en la situación. Yo recientemente me he visto envuelta, para que veáis que le puede pasar a cualquiera, no en un proceso penal, pero sí en un proceso administrativo en el que se me han denegado una serie de, digamos, de derechos que yo consideraba que tenía, a los que tenía acceso y de una manera muy injusta. Entonces, como había implicado a una persona de mi familia a la que quiero mucho, pues claro, yo me lo tomé, no como te tomas un caso cuando es un cliente que sí hay cercanía, pero no te toca tanto. Me lo tomé como algo muy personal. Y entonces empecé a pensar que todo el mundo estaba en mi contra, que se me cerraban todas las puertas, empecé a tener una sensación de agravio y de injusticia muy grande. Y bueno, sí, luché porque tengo herramientas, porque soy abogada, hice mis recursos, mis alegaciones, pero desde dónde las hice es lo importante. ¿Cómo me tomé yo esta situación? Pues me la tomé muy mal. No dormía, no comía, quería que salieran las cosas como yo quería, estaba indignada, sentía mucha sensación de agravio, de impotencia, mucha ira. Y claro, eso al final me estaba ocasionando un perjuicio muy grande, mucho más allá de la mera resolución denegatoria que me habían dado, porque el perjuicio me lo estaba causando yo, realmente, con cómo me lo había tomado. Y esto me duró una semana. Al cabo de una semana, pues me empecé a dar cuenta, hubo un episodio que me hizo cambiar el chip. Y empecé a darme cuenta de que esto no me conducía a ningún sitio, de que tomármelo así, lo único que iba a hacer al final era enfermarme.
y que si me había traído la vida esto era por algo, algo tenía que aprender de esto. Entonces empecé a cambiar y empecé a aceptar la situación. Sí, seguí luchando, seguí haciendo alegaciones, seguí haciendo visitas a las instituciones, pero desde otro lugar. Y entonces ya eso se hizo pequeñito, formaba parte de mi vida, pero en pequeño. Y mi vida continuó rodando de la misma manera que venía rodando con anterioridad, de una forma fluida, con amor, con ligereza, con eficacia. Empecé a dormir, empecé a comer. Y ahí fue cuando cambió todo, porque automáticamente y sin que yo hiciese nada más, cambió la situación, dio un giro y me concedieron ese privilegio. Todavía no se ha terminado el asunto porque ya sabéis que la burocracia en España es tremenda. No sé en Pakistán cómo es, pero tenemos un asistente que es de Pakistán, pero en España es tremenda. O sea, te dan una resolución administrativa positiva y hasta dentro de 5 meses no la ejecutan, con lo cual tú estás 5 meses ahí. Entonces, lo que yo os quiero decir con esto es, no me he jugado la cárcel, no me he jugado una custodia, no me he jugado perder la vivienda, como muchos de nuestros clientes se juegan. Pero para mí era muy importante, porque me estaban diciendo que no a algo que yo consideraba que me tenían que decir que sí, porque yo lo valía. Y esas emociones que yo he detectado son las que yo detecto día a día en mis clientes. Y les he entendido. Os he entendido, a los que estáis aquí, que sois clientes, a los que lo veáis después y a los que en algún momento podáis ser clientes de un tema penal, ¿no? Os he entendido, pero también he entendido que la solución pasaba por lo que yo siempre os digo, que es, está en ti la posibilidad de cambiar esa creencia para que lo veas el proceso de otra manera, porque si no, al final, lo peor no va a ser el resultado, que no sabemos cuál va a ser, porque puede ser dentro de 3 años, por ejemplo, en un penal, podemos estar 3 años en un penal. Pero el día a día depende de ti, de cómo tú vivas esa situación. Y para eso contamos con expertos, en este caso contamos con un abogado penalista, también Isidro Moreno es abogado de Derecho de Familia y abogado de Derecho Civil, que nos va a contar una serie de casos en los que él ha visto y ha detectado esas emociones y esas creencias que hay detrás de un proceso penal y que han limitado la solución eficaz del caso. Y también, por supuesto, contamos con Alicia Baigorri, que es psicóloga especializada en este tipo de cuestiones, en este tipo de conflictos judiciales, en este tipo de traumas, y lo que ella hace es trabajar, detectar en la persona, que bueno, más bien que la persona detecte esas emociones y esas creencias que hay detrás para poder trabajar con ellas y ponerlas en positivo y que sean beneficiosas. Así que buenos días, Isidro y Alicia. Bueno, Buenos Isidro Moreno, días. voy a hacer una presentación. Hola. Voy a hacer una ¿Cómo estáis? presentación muy breve. Isidro es abogado, como he dicho, penalista de Derecho de Familia y Derecho Civil. Lleva 27 años ejerciendo la profesión. También es coordinador del Servicio de Orientación Jurídica de Hipotecario y General de Madrid. Y es una persona que ha sido y es muy defensora de los derechos tanto de los abogados del turno de oficio como de las personas que tienen justicia gratuita, que tienen derecho al turno de oficio, porque ha sido presidente de Altodo, Asociación de Letrados de un Turno de Oficio Digno. Si yo tuviera que describir a Isidro, una de las primeras cosas que diría de él es que ha sido y es un firme defensor de la justicia gratuita con todo lo que eso conlleva, con todo lo que eso conlleva, que no es poco. Otro día hablaremos de eso. Buenos días, Isidro. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Nada, muchas gracias por esa presentación. Mm, Y Vale, efectivamente, voy a presentar también a creo Alicia. que Alicia es psicóloga. eh, Además de psicóloga, ella es escritora, mentora de escritoras, divulgadora y conferenciante. Está especializada en relaciones de pareja y en conflictos familiares y también en temas de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Sus herramientas psicológicas con las que ella trabaja son unas herramientas muy particulares porque combina la psicología tradicional con la psicología moderna, si me equivoco ahora lo aclaras, y también con la psicología sistémica, que es la que trabaja con el sistema familiar, que es muy adecuada para los momentos en los que estamos viviendo ahora mismo, que hay tantos conflictos familiares y que tenemos que trabajar tanto esa rama, ¿no?, que nos afecta de toda la sistémica, o sea, de toda
tanto la familia actual como la familia anterior, que nos puede afectar en nuestras emociones y en nuestras creencias. Buenos días, Alicia. Buenos días, Mónica, y muchísimas gracias por crear esta maravillosa masterclass donde vamos a ir desgranando, ¿verdad?, estos casos penales y verlos desde distintos prismas. Gracias. De nada, un placer. Bueno, pues ya sin más, voy a presentaros un poco el esquema de la masterclass. Lo que hemos considerado que era más práctico de cara a que os pueda llegar, ¿no?, y podáis entender, porque de eso se trata, de entender qué es lo que se vive en un proceso penal, a las personas que nunca habéis estado ahí y a las que estáis ahí, que podáis sentiros identificadas y podáis trabajar con lo que os está ocurriendo ahora. Hemos decidido que la mejor manera es que Isidro nos cuente 3 casos en los que él ha detectado que esas emociones y esas creencias, desde su parte legal, pero también desde su parte humana y cercana, como es él, que esas emociones y creencias han afectado enormemente la resolución del caso y que si se hubiesen trabajado y se hubiesen puesto en positivo, el caso hubiese resultado probablemente resuelto de una forma mucho más eficaz. Y posteriormente a que Isidro nos cuente ese caso, Alicia va a pasar a analizar una por una las emociones y las creencias que ha detectado Isidro o que puede detectar ella, porque a Isidro se le pueden pasar, y cómo ella las trabajaría y cómo ella las pondría en positivo y le haría a la persona que las ponga en positivo. Así que después de eso vamos a dar una ronda de preguntas y respuestas para que si queréis preguntar o sea, preguntas y respuestas por parte de nuestros expertos, y también para que si queréis contar algún caso vuestro o cercano o algo que os preocupe, también lo podáis hacer. Y posteriormente a eso vamos a hacer un ejercicio práctico para que nosotros nos trabajemos esas emociones y creencias que se nos pueden dar en un proceso penal, para ponernos en esa situación. En este caso nos va a contar Isidro un caso en el que la persona era inocente, pero se vio envuelta en un proceso penal. Y ya posteriormente otra vez daremos ronda de preguntas y ya cerraremos. Así que si os parece, sin más, vamos a empezar con Isidro. Isidro, ¿Qué todo tal? tuyo. Pues muchas gracias, Mónica, enlazando con la presentación que has hecho antes acerca de la justicia gratuita y todas estas cosas. Se trata simplemente de que todo el mundo tenga derecho, pues, a una defensa digna, de calidad y profesional, con independencia de su capacidad económica. Esa es también una de las finalidades de Jurismedia, ¿verdad? Que todo el mundo pueda recibir un servicio, además de calidad, pues un servicio integral. Vamos a analizar algunos de estos casos. En primer lugar, me pides, Mónica, que comente un caso cualquiera en el que una persona es inocente y se ha visto envuelta, sin embargo, en un procedimiento judicial. Entonces, yo lo primero que preguntaría a las personas que nos están escuchando es si ellos consideran que una persona, digamos, entre comillas, normal, cualquiera de nosotros, que habitualmente no se dedica a meterse en líos, se puede ver envuelto de repente nada más y nada menos que en un procedimiento judicial. Si una persona de repente pensáis que puede recibir una citación para declarar en calidad de investigado en el juzgado de instrucción número 25 de Madrid. Cuando te llega esa citación de repente dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Puede ocurrir esto? Pues efectivamente puede ocurrir. Voy a empezar contando un caso de una persona que efectivamente recibe esa citación y, para empezar, pues no sabe de qué se trata, qué es eso de estar investigado. Y ahora con la nueva normativa, pues la denominación es un poquito menos traumática, porque antes, en vez de investigado, te hubieran citado a declarar en calidad de imputado. Ahora eres investigado. Bueno, entonces uno recibe esta citación y dice, bueno, voy a llamar al juzgado. ¿De qué se trata? Oiga, no, pues mire, está usted citado para declarar en calidad de investigado por un presunto delito de estafa informática del que se le acusa a usted. Tiene usted que procurarse un abogado y un procurador. Es preceptivo que vaya usted con un abogado y un procurador, vamos, a esta citación judicial, porque si no, no se le podrá recibir declaración ni se le nombrará un abogado de oficio. Ese abogado de oficio no necesariamente es gratuito, dependerá de su capacidad económica, pero usted tiene que tener un abogado sí o sí. Pero oiga, si yo no he hecho nada, bueno, mire, eso se lo dirá usted al juez cuando sea citado a declarar para escuchar su versión. Entonces, este señor acude
al juzgado, acompañado de un abogado, en este caso un abogado de Jurismedia, por supuesto, y el abogado analiza el procedimiento y bueno, pues resulta que estás investigado porque se te acusa de haber abierto una cuenta corriente. En esa cuenta corriente se han ido ingresando una serie de cantidades económicas por parte de muchas personas, de muchos usuarios, a los que se les ofrecía un servicio que después no se les ha prestado. Pero ¿qué cuenta corriente? Si yo no he abierto una cuenta corriente. No, pues aquí repasando el procedimiento resulta que se te acusa de haber abierto no una cuenta corriente, sino varios cientos de cuentas corrientes en toda España. Hay personas investigadas en toda España, hay personas afectadas en toda España y no solamente tienes este procedimiento judicial aquí en Madrid, sino parece ser que en 80 juzgados de toda España. Pero si yo no he hecho absolutamente nada, ¿cómo es posible? Bueno, pues alguien ha abierto cuentas corrientes a tu nombre utilizando tu documento nacional de identidad y utilizando la firma que aparece en ese documento nacional de identidad se han celebrado contratos de apertura de cuenta corriente. Por lo tanto, se te acusa también no solo de estafa informática, sino de falsificación de documento mercantil. Cada uno de esos contratos de apertura de cuenta corriente puede suponer un delito de falsedad de documento mercantil. La persona no entiende absolutamente nada de esto, el cliente nuestro, el defendido, no entiende absolutamente nada de esto, no entiende cómo ha podido ser, pero oiga, si yo no he estado nunca en una oficina para abrir ninguna cuenta corriente, ya es que todas estas cuentas corrientes se han abierto por Internet. Pero oiga, no lo entiendo, si yo no le he dado mi clave para acceder y para operar con esas cuentas corrientes a nadie. Ya, pero como se ha hecho todo por Internet, resulta pues que alguien ha utilizado esas claves que supuestamente tú le has facilitado y con esas claves pues opera. Entonces los ingresos que se han ido realizando por parte de clientes que han contratado los servicios, pues un curso, un máster, en fin, esas personas van ingresando ahí las cantidades y posteriormente esas mismas cantidades se van transfiriendo a una tercera cuenta corriente. Lógicamente, la tercera cuenta corriente es la del beneficiario de toda esta operación. Por cierto que el beneficiario está en busca y captura y se desconoce absolutamente su paradero. Probablemente está ya en otro país, ¿no? O incluso ha operado siempre desde otro país. Entonces, bueno, pues nuestro cliente cuando es citado a declarar no entiende absolutamente nada, tiene una sensación de absoluta desprotección y le explicamos que este procedimiento pues, puede durar fácilmente 3 años. Hay una fase de investigación del delito y después hay una fase de, probablemente, si las acusaciones siguen hacia adelante, pues hay una fase de juicio oral, que se va a celebrar un juicio en el juzgado de lo penal. Esta sería un poco la exposición de este primer caso. No sé cómo lo veis y no sé cómo Alicia o qué Vale, aspecto gracias. hay aquí. Gracias, Isidro. Nos has contado directamente el caso de la persona que es inocente, ¿no? Y que se ha visto envuelta en un proceso penal que nos puede ocurrir a cualquiera. Vamos a pasar a analizarlo con Alicia, qué emociones y qué creencias hay detrás de este tema, ¿no? Que, como nos has contado que lo vivió esta persona. Y luego vamos a aprovechar para hacer el ejercicio, porque dado que lo has contado ya este caso, vamos a hacer el ejercicio que teníamos previsto, que es justamente con este caso. Vamos a dar 5 minutos para que podáis escribir las creencias y las emociones que vosotros, si os ponéis en esa situación, creéis que sentiríais y que pensaríais. Es verdad que, claro, que hay que hacer un ejercicio de imaginación, pero ya os digo que cualquiera podemos estar envueltos aquí. Yo conozco varias personas, concretamente hijos de amigas mías, que también han tenido estos procesos con 20 años y encima tienen varios en España. Es bastante frecuente este tipo de delitos y de verse envuelto en este tipo de delitos. Por tanto, luego vamos a hacer el ejercicio. Cuando Alicia nos comente estas emociones y creencias. O si no, perdón, es que
me has cambiado, Isidro, un poco el orden de la masterclass, pero no pasa nada. Vamos a rehacerla. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer directamente el ejercicio, porque si Alicia nos desvela las emociones y creencias ya nos da el resultado. Entonces vamos a hacer el ejercicio, si os parece. Vamos a dar 5 minutos y en esos 5 minutos os vamos a dejar, si queréis quitaros las cámaras, si queréis estar más tranquilos y tranquilas, os vamos a dejar que escribáis, poniéndoos en esa situación que ha contado Isidro, como investigados o investigadas, qué es lo que creéis que se os pasaría por la cabeza cuando os han citado para declarar en un juzgado y qué emociones creéis que tendríais. ¿Vale? ¿Os parece? Venga, pues entonces empezamos ya. Yo creo que ya habéis tenido tiempo más que de sobra, ¿verdad? Ya llevamos 5 minutillos. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo de lo que ha visto en su psique, que ha podido sentir o que ha podido pensar si estuviera en una situación así? Pues yo misma, si os parece. Claro, Belén. Adelante. A mí lo primero que me viene es el sentido de indignación, ¿no? De mucha indignación, mucho sentido de injusticia. Os leo lo que he escrito: indignación, sentido de injusticia, ira, rabia, incredulidad, miedo a lo que va a pasar, frustración, ¿por qué a mí? Y victimismo también, ¿no? De por qué me ha pasado esto, este tipo de cosas. Entiendo que son las reacciones más lógicas, son las que yo también he sentido ahora. Perfecto, lo has definido, lo has clavado. Vamos, son las típicas emociones que se suelen sentir en estos casos. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita que haya podido ver? Aquí nos dice Tony en el chat que yo sentiría frustración, injusticia, miedo ante lo desconocido, soledad, desamparo, pero sobre todo frustración e impotencia. ¿Qué emociones todas estas tan importantes? ¿Qué emociones, sentimientos, ¿no? Porque son también sentimientos. Bueno, ahora Alicia nos va a comentar, pero también es una cosa que me gustaría que nos dijeses, Alicia, para establecer un poco la diferencia y la relación entre creencia y emociones. ¿Cómo lo podrías tú explicar para que todos los que estamos aquí, que a veces pues no sabemos nada de este tema, ¿no? Lo podamos entender? ¿Qué es una emoción, qué es una creencia y cómo se relacionan, cómo se interactúan entre ellas? Gracias, Mónica. Creencias y emociones. Las creencias está dentro de los pensamientos, es una manera de pensar, es una idea estable en el tiempo tiene que ver con la mente, en el plano cognitivo. Yo pienso esto de mí, del entorno, es una manera de interpretar, eso es la creencia. La emoción es esa fuerza que nos sale de dentro, ¿no? Esa energía que acompaña a todo aquello que hacemos e interpretamos. ¿Qué relación tiene las creencias y las emociones? Hay un modelo explicativo para ver esta relación entre creencias, emociones, acciones, resultados, que se llama PEAR, P-E-A-R. La P de pensamiento, la E de emoción, la A de acción y la R de resultados. Y quiere decir, este método PEAR o este modelo interpretativo de la conducta, quiere decir que todo pensamiento lleva una emoción, esa emoción lleva a una acción y esa acción da un resultado. De cara a que normalmente cuando queremos cambiar algo, modificar algo en nosotros, queremos modificar una conducta. ¿Desde qué momento, desde qué plano vamos a intervenir en esa conducta? Y normalmente queremos intervenir directamente en la conducta que queremos modificar. Este modelo PEAR lo que nos dice es que esa conducta que queremos modificar la podemos modificar desde el plano mental a través de los pensamientos y a través de las emociones, que es un camino más seguro porque esa conducta ha nacido o se ha creado o se ha formado
con unos pensamientos, con una emoción que acompaña a esa creencia, a ese pensamiento, y el resultado es la conducta. Entonces, esto es como un sumatorio de A más B igual a C. Si queremos modificar C, el camino más directo es modificar A y modificar B, porque entonces el resultado será distinto. Esa es un poco la conexión que hay entre emociones y creencias. Con el tema de sentimientos, los sentimientos, porque parece que sentimiento y emoción es algo parecido, ¿no? Emociones tenemos 5, tenemos el miedo, el enfado, la tristeza, la preocupación y la alegría, y sentimientos tenemos muchos, ¿no? Sentimiento es aquella emoción que ha pasado por el pensamiento. Esa sería un poquito a nivel un poquito general, cuál es la explicación. Vale, entonces, si me queda claro, ¿se empezaría a trabajar primero con la emoción o con la creencia? Pues puedes trabajar dependiendo, pero puedes trabajar, tienes que trabajar en las dos. Si trabajas el pensamiento, la emoción también va a cambiar. Hay personas, a las personas cognitivas, las personas más mentales, irán directamente a trabajar el pensamiento porque es su punto fuerte, ¿no? Las personas más emocionales tienen más arraigo en la emoción y esas tenderán a trabajar primero la emoción. Entonces también depende de cada persona porque recibimos o instalamos la conducta desde nuestro primer plano. Personas mentales, personas más emocionales, personas más kinestésicas. Entonces, cada uno empezará por donde le resulte más fácil o más significativo el cambio. Pero tanto la parte de pensamiento como la parte emocional van a producir cambios, pero van ligadas, van entrelazadas y ligadas. Sí. Vale. Y otra cosita que también tenía duda. ¿El sentimiento entonces es como una emoción que se ha quedado ahí enquistada y se expande? No, sentimientos, así como emociones, hay 5 básicas, sentimientos hay muchos, porque luego la racionalización de esa emoción, que es energía, pues puede dar muchos más sentimientos. Entonces los sentimientos están en el tiempo, igual que las emociones, pero emociones básicas solamente hay 5. Sin embargo, sentimientos hay muchísimos más. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora si te parece, con estas emociones que hemos detectado, que nos ha contado Belén y que nos han contado Tony, que ellos creen que hubieran tenido, y estas creencias, que son, doy fe de que son las que se suelen tener, puedes pasar una a una a definir un poco cómo trabajarías tú con cada una de ellas para que el proceso fuese más resolutivo. Mira, más que trabajar una a una, porque luego también depende cómo cada emoción afecta a cada persona en particular. Con lo cual, aquí lo interesante, desde mi punto de vista, no es la emoción en sí, sino cómo esa emoción qué está haciendo en esa persona en concreto. Aquí, como comentaba también Belén y luego también ha añadido Tony, indignación, injusticia, ira, rabia, miedo, frustración, victimismo y luego la pregunta de ¿y por qué a mí? Con la cantidad de personas que hay en el mundo. ¿Por qué me tiene que tocar a mí este marrón? Porque claro, si fuera una alegría, pero no es la lotería, es un marrón. Todo este conjunto de emociones tienen, digamos, como una finalidad en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que son emociones que pensamos que lo que nos quieren es defender de una situación que tú no has buscado. Entonces, la primera reacción es de rechazo, esa sorpresa que comentaba Isidro, pero claro, ¿no? Esa sorpresa de, pero sí, que yo no, que esto no me toca a mí, que yo no he hecho nada, ¿no? Esa sorpresa es algo que de momento lo que hace es decir, pero te bloquea porque no es algo que tú hayas ido a buscar, sino que te encuentras. Otra emoción es que no entiendes nada del plano jurídico que te están hablando. Y no entiendes nada. Que yo tengo que hacer qué, y que tengo que contratar qué, y que tengo que pagar qué, y esto me afecta en qué. Te metes en una situación que no has buscado, en un mundo jurídico que no tenías ninguna gana de entrar porque tampoco entiendes nada. Todo esto puede provocar la reacción que viene por el tema de la indefensión, que es de bloquearte. Te provoca una parálisis en la acción
porque como no consigues entender cómo tú te has podido ver envuelto en esta situación que no has buscado ni has generado, te provoca una parálisis de acción. Y esa parálisis de acción, pues primeramente, claro, no te permite ni mentalmente adaptarte a la situación, porque no hay una comprensión de por qué te has metido aquí, no lo entiendes. Entonces, lo que hay que trabajar es esa parálisis que tiene el cliente, o en este caso el investigado, ¿verdad? Porque se encuentra diciendo, ¿no? Esa sorpresa de, bueno, ¿y esto? La parálisis, con lo cual, ya tienes abogado, tener un buen servicio de abogado, como en este caso Jurismedia, que también cuenta con unas personas que tratan no solamente el plano de procedimental, ¿no? ¿Qué procedimiento hay que ejercer frente a la justicia para defender tus derechos? Sino un plano psicológico de acompañamiento, de levantarte cuando realmente te has sentido de esto me supera las fuerzas que yo tengo en este momento, sientes caerte, ese acompañamiento psicológico, y luego también pues asociarte o buscar asociaciones que traten también ese tema para que puedas también interactuar con personas que sientas que han pasado lo mismo que tú, para que veas cómo lo han resuelto, ¿no? Y el plano de la aceptación, pues lógicamente el tema de un acompañamiento psicológico, porque es muy frustrante que algo que no has buscado encima te tenga que costar dinero. Es que encima ya es decir, esto ya es imposible, ¿no? Por lo tanto, el tema de la parálisis, el tema de la aceptación, todo es importante, el acompañamiento integral, como tiene en este caso Jurismedia. Vale, Alicia. Y esto me imagino que en una sesión sola de psicología es difícil, ¿no? Trabajar. O sea, quiero decir, ¿cómo más o menos cuánto crees que puede ser, qué duración puede tener el trabajo de una persona que está envuelta en un proceso judicial y que tiene todas estas emociones vivas? Más o menos, ¿cuánto puede durar? Porque Mira, pues claro, a lo mejor hay alguien que lo está viendo y dice, bueno, pues yo voy un día y ya, ¿no? Pero a lo mejor no es así. en la primera sesión siempre es una sesión de recoger la información y de acoger a esa persona que está en ese momento de indefensión, que está rota, que está confusa, que está triste. Ese dar información, recoger la información y luego explicarle cómo es el procedimiento. En una sesión se puede hacer pues, la acogida de la persona y la acogida de la problemática o de la situación que trae en ese momento según sus circunstancias y cómo lo está interpretando y qué emociones está teniendo. Pero lógicamente la duración de la intervención psicoterapéutica dependerá de cómo esté esa persona, de cómo estaba anteriormente y de todo el procedimiento, lo largo que sea el proceso también, porque como decía Isidro, si nos estamos enfrentando a un proceso que no dura 3 meses, sino Isidro ha hablado de 3 años, pues realmente va a hacer falta un acompañamiento en todo el proceso, porque el proceso tendrá subidas, bajadas, en algunas cosas te dirán que sí, te pondrás contento, luego te dirán que no te lo aceptan, tú no lo entiendes, entonces hace falta un acompañamiento en todo el proceso hasta que la persona se sienta tan segura de poderlo afrontar con sus propios recursos. Vale, perfecto. Y has comentado, que me parece muy importante esto, que le explicas el proceso. Es decir, tú como psicóloga, que ya estás formada en el ámbito jurídico, porque por eso estás en Jurismedia, porque ya conoces cómo funciona un proceso, le explicas en qué consiste ese proceso judicial, ¿verdad? Lo que hacemos en Jurismedia es el equipo trata y aborda esa problemática para ver qué profesionales podemos incidir para dar el mejor resultado a esa persona, ¿no? Por lo tanto, tanto el abogado le explica el procedimiento jurídico como el psicólogo le explica la intervención psicoterapéutica que puede acompañar a ese procedimiento. Perfecto. Y en la indefensión aprendida entra dentro de esto que acabas de explicar, porque es una cosa que a mí me interesa mucho siempre, porque yo lo detecto mucho, ¿no? Tanto en víctimas como en investigados. Es como, bueno, ya a veces no defienden sus derechos porque se sienten ya pues totalmente víctimas del sistema, ¿no? Entonces les tenemos que sacar nosotros de ahí
¿verdad, Isidro? Les tenemos que decir, no, no, que tú tienes derecho a esto y que tú puedes pelearlo, que para eso estoy yo, para ayudarte, pero es como ya han adquirido el rol de personas indefensas, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante también que cuentes, ¿no? En qué consiste y cómo se puede trabajar. La indefensión aprendida es un tema muy interesante porque todos la podemos sufrir, como comentabas antes también, Mónica y Isidro, todos la podemos sufrir y de hecho la sufrimos en un momento o en otro porque nos vemos involucrados en aspectos o situaciones ajenos a nuestros expertise o ajenos a nuestra manera de vida, ¿no? Por tanto, nos sacan de nuestra zona de confort, de las cosas que entendemos y nos ponen, digamos, en una situación como extraterrestre, ¿no? Estamos en este planeta y de repente nos colocan en otro planeta y dices, bueno, ¿y aquí esto cómo funciona? Y no entendemos nada. Y la indefensión es, como comentaba antes, produce parálisis, porque cuando no sabes hacia dónde ir ni qué hacer, ¿qué haces? Te quedas quieto. Es decir, mentalmente hay un bloqueo mental de no lo entiendo. Y como no lo entiendo, no puedo ni elegir A ni tomar la decisión B porque no sabes lo que te conviene, porque no entiendes la estructura de la situación que tienes que enfrentar. No tienes recursos mentales, no tienes tampoco recursos emocionales, porque de repente ha sido tanto el impacto que tus fortalezas se ven disminuidas porque dices, yo esto no lo voy a poder enfrentar ni afrontar. Entonces hay una disminución mental y emocional de tus recursos. Por eso es que hablamos de que necesitas el plano jurídico, el abogado que te defienda en el plano jurídico y un psicólogo que te defienda, no que te defienda, que te apoye, que te aporte esa estructura, que te aporte esa seguridad, vamos a entender juntos este problema desde donde tú estás, vamos a ir recorriéndolo para que te sientas con las herramientas suficientes para tomar las mejores decisiones en este procedimiento de tu parte. Entonces, cada persona parte de un punto distinto, porque la indefensión es una palabra, pero cada persona, como somos distintas y estamos en momentos distintos, la asumimos de forma distinta. Hay muchas indefensiones que provocan shocks emocionales, porque como eres incapaz de entender cómo te ha podido pasar a ti eso, pues hay un shock y en el shock hay personas que dejan de comer, personas que dejan de dormir, personas que son incapaces de hablar en un juicio. Pueden ocurrir muchas cosas porque son situaciones sobrevenidas, no deseadas, que tienen tal impacto en tu vida que lo que hacen es bloquearte y te bloquean en todas las esferas personales. Gracias, Alicia. Bueno, yo me imagino que todo esto que estamos contando un poco, toda la situación, todo el marco y digamos la parte problemática, ¿no? El problema en sí, todo esto tiene solución. Es decir, tanto las creencias como las emociones se pueden revertir y uno puede convertirse pues, en una persona con unas creencias sanas, potenciadoras, que las hay, y con unas emociones también potenciadoras y bueno, pues que te permitan tener una vida plena, ¿verdad? Porque si no, claro, si nos quedamos aquí en la catástrofe, no queremos mandar ese mensaje. Entonces, cuéntanos un poco que esto tiene solución, que esto se puede trabajar y que se puede conseguir eso, ese cambio, ¿no? Por eso comentaba también el tema de asociarte o buscar asociaciones que traten a personas que han pasado también tus casos, porque te vas dando cuenta que de todo se sale, ¿no? Este refrán de no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿no? Claro que se sale, para eso está el trabajo de psicoterapia, para remontar, porque simplemente es una situación que te sobreviene para la cual no estabas preparado, que hay que hacer un aprendizaje de los recursos necesarios para poder afrontar adecuadamente esa situación. Es una cuestión de aprendizaje, es decir, no es nada que sea inamovible, no es nada que sea esto ha ocurrido y de aquí no salgo, es todo lo contrario. Todo aprendemos, igual que hemos aprendido a leer y hemos aprendido a andar en bicicleta y hemos aprendido otras cosas, las herramientas necesarias para afrontar las situaciones de la vida se aprenden. De ahí la psicoterapia, que es el acompañamiento personalizado en esa situación para que seas capaz por tus
por generar tus propios recursos de afrontar la situación con éxito. Claro que sí. Vale, pues muchas gracias, Alicia, porque ya me quedaba a mí la duda. Digo, a ver si es que ahora nos vamos a quedar aquí en esta emoción petrificados. Y no. Bueno, pues entonces vamos a hacer, si os parece, un breve resumen de lo que hemos hablado hasta ahora y vamos a pasar a un nuevo caso de Isidro. Antes daré turno para ver si queréis preguntar o comentar algo y luego ya pasamos al nuevo caso de Isidro. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto es que Isidro nos ha contado un caso real en el que una persona se ha visto envuelta en una investigación judicial y policial por un supuesto delito de estafa informática a raíz de que se le ha captado el DNI y cómo esto nos puede pasar a cualquiera. Hemos detectado de ahí una serie de emociones y creencias a través de un ejercicio que hemos hecho en el que dos personas nos han expuesto qué emociones y creencias creen que sentirían y pensarían si estuviesen en esa situación. Alicia ha pasado a explicarnos la relación entre emoción y creencia, la definición y cómo se puede trabajar con el modelo PEAR. Posteriormente nos ha ido analizando esas emociones de las que hemos hablado en el ejercicio y nos ha ido detectando una por una cómo se pueden, qué son, nos las ha explicado, en qué consisten y también nos ha dicho que de esas emociones y de esas creencias se sale, es decir, se puede transformar en positivo, que para eso está la psicoterapia, nos ha explicado un poco cómo trabaja ella. Nos ha hablado también de la indefensión aprendida, que es algo muy común, que nos pasa a todos en cualquier momento de nuestra vida, en muchos momentos, no en cualquiera, pero sí en muchos momentos de nuestra vida. Y nos ha dicho, pues eso, que es muy importante también el estar sostenido en un grupo de apoyo. En Jurismedia contamos con un grupo de apoyo para víctimas de violencia de género. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos varios de los profesionales de Jurismedia apoyando a las personas que han estado envueltas en esta situación o que están actualmente y que quieren contar su experiencia. Bueno, pues sin más, voy a pasar a ver si queréis preguntar o comentar algo para hacerlo esto más interactivo. ¿Algún comentario de alguna cosa que hayáis oído o algo que queráis exponer o alguna duda? A ver si por el chat tenemos algo. No tenemos nada. Vale, pues entonces, como no hay ninguna duda, vamos a pasar a Isidro, que nos va a contar el siguiente caso. Traías 3 casos que te han ocurrido a ti en el despacho. Entonces, bueno, no sé si nos quieres contar, tenías el de violencia de género, el de agresión sexual y el de estafa informática, en este caso no el de la persona, no del DNI, sino otro. No sé cuál nos quieres contar, Isidro. Bueno, pues si te parece, Mónica, vamos a contar un caso muy típico y muy frecuente, por desgracia, que es el de una persona víctima de Biogen, de un delito de violencia de género. ¿Te parece? ¿Me escuchas? Isidro, no sé si tienes problemas con la... Ahora, es que se te había ido un poquito la imagen. ¿Se me Ahora se ve bien. escucha? Vale. Sí, sí. ¿Se me ha escuchado lo que he dicho antes? Sí, sí, se te ha escuchado, Decía que eso, es que un caso ahora... de violencia de Sí. género. Sí, Biogen para los bueno, amigos. Sí, efectivamente, es un caso pues bastante frecuente, ¿no? sí. En este caso, defendemos a la víctima o a la presunta víctima de violencia de género. Es una mujer que, bueno, ya ha ocurrido en varias ocasiones, que ha recibido, pues, tenido discusiones muy fuertes con su pareja que han desembocado en episodios de violencia de un tipo o de otro, violencia de tipo psicológico, violencia incluso física, llegando a la agresión con resultado de lesiones en algunos casos y en otros no. Esta persona ha tardado en tomar la decisión de denunciar por diversas razones, ¿no? Pues al fin y al cabo es el padre de sus hijos. eh, ¿Qué va a pasar si a consecuencia de mi denuncia pues termina, en fin, procesado o termina en prisión? Pero al final no ha podido soportarlo y ha denunciado. Una vez ha denunciado, es citada a declarar porque la primera diligencia de investigación que realiza el juez instructor cuando recibe una denuncia es citar a las partes, en el caso de la denunciante, para que ratifique su denuncia y para hacerle una serie de preguntas indagatorias, y en el caso del denunciado, pues para escuchar su versión.
o para que manifieste si desea o no declarar, es decir, dar su versión, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra defendida, pues acude a comisaría, declara, ratifica su denuncia, es citada al día siguiente al juzgado para que se celebre allí un juicio rápido y en ese momento, bueno, pues ella además, lógicamente no ha pasado una buena noche, le han venido una serie de incertidumbres, de miedos y en contra del criterio de su abogado, de nosotros, pues decide, a preguntas del juez, decide acogerse a su derecho a no declarar. Dice que quiere darle una segunda oportunidad, etcétera, y se acoge a su derecho a no declarar. Ella, además de interponer la denuncia, había solicitado una orden de protección porque tiene miedo de que pueda volver a ser agredida. Para que esa orden de protección prospere se tienen que dar dos requisitos. En primer lugar, tiene que apreciar el juez indicios racionales de criminalidad, es decir, indicios racionales de que lo que ella denuncia puede ser cierto. Y en segundo lugar, una situación objetiva de riesgo, es decir, que el juez piense que objetivamente hay un riesgo de que ella pueda volver a ser agredida. Entonces adopta una medida cautelar de alejamiento, prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a consecuencia de acogerse a su derecho de no declarar, porque tiene derecho a no declarar contra quien eso haya sido su pareja, consecuencia de eso, lógicamente, no se concede la orden de protección y esta persona pues queda absolutamente desprotegida. Además, el detenido queda en libertad inmediatamente y, lógicamente, con derecho a retornar al domicilio. En tanto se tramita o no se tramita el procedimiento de divorcio, si es que finalmente ella decide interponerlo, pues ellos van a seguir viviendo juntos. Al cabo de un tiempo, unos meses después, pues ella contacta otra vez con Jurismedia y nos cuenta que ha vuelto a ser agredida y que esta vez ya definitivamente quiere ir adelante, va a acogerse a su derecho a declarar y no va a retirar de ninguna de las maneras la acusación. Así lo hacemos, intentamos ayudarla, pero lógicamente en esta ocasión el abogado defensor del investigado, de su pareja, pues alega que pocos meses antes hubo una denuncia, esa denuncia fue retirada, hubo una orden de protección que fue desestimada a consecuencia de que ella se acogió a su derecho a no declarar. El juez no le otorga credibilidad a esta nueva denuncia, no ve una situación objetiva de riesgo porque dice, bueno, usted misma no ha apreciado el riesgo porque ha vuelto a convivir con la persona que dice usted que le agredía. No se cree nada y entonces en esta ocasión pues el procedimiento judicial se archiva no por el deseo de la víctima, sino porque el juez no ve indicios. En esta ocasión además no hay parte de lesiones porque no ha llegado a haber lesión. No se acuerda de la orden de alejamiento, como hemos dicho, porque el juez no aprecia riesgo y ahí queda la cuestión. Nosotros interponemos recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento provisional, pero nada de esto prospera. Hasta ahí cuento el caso y a partir de ahí lo que queráis preguntar. Vale, Isidro, pues bueno, este es un caso bastante, gracias por la exposición detallada. Este es un caso bastante frecuente que se da en víctimas de violencia de género, en los que, bueno, pues la mujer, como en este caso, sintió culpa, ¿no? Yo detecto aquí de lo que tú explicas la culpa de estar denunciando a quien fue su pareja y al padre de sus hijos. Y luego también, pues detecto miedo, ¿no? Miedo de lo que puede pasarme si denuncio. El estigma también de víctima, ¿no? De sentirme, pues que la gente me va a juzgar, mi familia me va a decir que por qué he estado aguantando a este maltratador, ¿no? Si denuncio se va a hacer visible, si no denuncio, pues nadie se va a enterar. Voy a seguir aquí. Y cómo eso luego le lleva a ella a volver a reclamar los servicios judiciales y ya desde ahí ya el sistema judicial le da un poco la espalda, ¿no? Porque sienten que está mintiendo, porque si la primera vez retira la denuncia, pues ya la segunda es que miente, ¿no? Hay varias cosas ahí importantes. No sé si quieres reseñar alguna cosita más, Isidro, que hayas detectado tú, alguna emoción, alguna creencia.
Bueno, ella pensaba que dándole una segunda oportunidad, pues ya no iba a volver a ocurrir nada de esto. Y ella, por supuesto, estaba en la creencia absoluta de que si volvía a ocurrir, el sistema judicial la va a creer y la va a proteger. Entonces se encuentra con la sorpresa de que no es así. Claro, aquí es que puede haber todo un debate, ¿no? Porque es verdad que hay personas que piensan que hay que denunciar, porque sí, yo no soy tampoco de esa línea. Yo pienso que tienen que tener en su momento, que cuando ese momento llega hay que hacerlo y que cuando no llega no, porque si no al final se va a arrepentir, ¿no? Que la justicia es el último recurso, pero realmente hay un trabajo previo ahí, ¿no? Creo que en este caso esta señora el trabajo más importante que tenía que hacer es trabajar esas creencias, esas emociones y ver realmente lo que quiere, ¿no? Y que el sistema judicial está después. No sé tú qué piensas. Sí, a ver, yo lo que pienso es que cuando se llega a esta situación es porque no se ha trabajado previamente. ¿Eh? Para empezar, dos personas que llegan a ese conflicto ya tan intenso, pues no deberían seguir juntas y deberían utilizar los mecanismos, la jurisdicción civil, para resolver ese conflicto a ser posible de la forma menos traumática, ¿no? Es decir, interponer la correspondiente demanda consensual o no consensual para regular la ruptura convivencial cuanto antes. No obstante, también pienso que hay una línea roja. Entonces, si se traspasa esa línea roja, todo el mundo debe entender que eso no se puede permitir y que las consecuencias de que se haya traspasado esa línea roja no dependen de uno mismo, ¿eh? Eso es el Estado el que decide cuáles son esas consecuencias. Tú, como ciudadano, tienes el derecho y el deber de denunciar un delito, sobre todo si eres víctima tú misma o tú mismo de ese propio delito. Pero incluso aunque no seas tú la víctima, ¿eh? Además esto lo establece nuestro Código Penal y nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿eh? Todos tenemos el deber de denunciar un hecho ilícito del que hayamos tenido conocimiento, cuanto más si hemos sido víctimas, ¿no? Sin perjuicio de analizar todo el contexto que rodea a esa situación y de tratar de resolverlo de la forma menos traumática posible, ya digo, pues preferentemente mediante la jurisdicción civil. En ocasiones no hay más remedio que interponer la correspondiente denuncia. Claro, porque la jurisdicción civil es para temas de familia, para divorcios, custodias, y la jurisdicción penal es para poner en conocimiento un delito. Cuando se denuncia un delito de violencia de género, la jurisdicción que queda encargada de resolver el tema de familia también es el mismo juzgado. Es decir, el competente es violencia de género. Por eso todo se resuelve ahí. Si no hay violencia de género, el competente es el juzgado de familia, que es un juzgado muy distinto. Y claro, cuando no hay violencia de género, un procedimiento de familia no tiene por qué ser tan contencioso, ¿no? Porque no hay un penal. Es un divorcio, que aunque sea un divorcio contencioso, pero no se me está metiendo ahí, no se está viendo involucrado un delito, ¿no? Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Isidro. Vamos a dar paso a Alicia para ver qué nos cuenta en relación a todo lo que aquí se ha hablado, qué emociones y qué creencias has detectado tú que tenía esta señora y cómo esas emociones y creencias le han afectado, le han podido afectar en la resolución de su caso y cómo ponerlas en positivo, por supuesto. Bueno, pues como estáis comentando, este caso tristemente es más habitual de lo que pensamos. Este querer, porque quieres hacer algo, porque piensas que ya es el momento, porque hasta aquí hemos llegado, y por otra parte, ese peso tan importante que tiene mi situación económica, cómo va a quedar, qué va a pasar con los hijos, la hipoteca de la casa, el qué van a decir. Bueno, son tantas cosas a abarcar y a darle solución que lógicamente lo que queremos creer, las personas que están en esa situación, lo que quieren creer es, le voy a enseñar las orejas del lobo, vamos a empezar, luego me entra miedo, retrocedo, voy a darle esa segunda oportunidad que seguro que, visto cómo va el tema, seguro que va a reaccionar, ¿no? La pareja va a reaccionar, se va a dar cuenta de la situación y todo va a volver a esa normalidad, a ese convivir de forma armónica que es
en definitiva lo que queremos, ¿no? Bueno, pues nada ocurre como uno lo plantea. La primera pregunta sería, claro, cuando comentas, Isidro, ya esa persona ha llegado al sistema penal, es porque previamente, digamos, todas esas señales de alerta no se han hecho caso, ¿no? Ha habido señales de alerta porque esto no ocurre de un día para otro, ocurre durante un X tiempo. Esas señales de alerta se han ido ocultando, se han ido silenciando y luego ya llega cuando realmente el volcán ya estalla, ¿no? Aquí la primera pregunta sería, sí, eso es. Aquí la primera pregunta sería, ¿por qué, en este caso como mujer, ¿no? que sufre violencia de género, ¿por qué o para qué estás permitiendo esa situación? Porque esa situación las situaciones se generan entre el sistema, en este caso entre la pareja. No se genera uno y la otra persona no hace nada. El no hacer también es hacer. Por lo tanto, es una interrelación, hay un conflicto entre dos personas. Puede ser agredido, agresor y agredida, pero son dos personas. Uno hace y otro consiente, para que se vea un poquito el rol que cada uno ejercemos o se ejerce en esa situación. Hay dos roles y los dos roles están activos. El rol de la persona víctima es por qué te has colocado y te mantienes en ese rol. Eso ya requiere una intervención psicoterapéutica porque algo está pasando para que tú no quieras, porque no es querer quedarte, pero para que tú mantengas ese rol, algo está ocurriendo. Por eso hay que trabajar los pensamientos, hay que trabajar las creencias, hay que trabajar las emociones, hay que trabajar el tema también laboral, de empleo, es un sistema completo lo que hay que trabajar, no solo porque hay que trabajar ¿a qué tienes miedo? Tienes miedo a los hijos, hay que trabajar el tema con los hijos. Tengo miedo a quedarme en la calle, hay que trabajar el tema de cómo vas a estar, qué formación tienes, la búsqueda de empleo. Hay que interrelacionar muchas cosas para que la persona se sienta apoyada, pero también para crearle nuevos recursos. Entonces, el miedo es siempre lo que hace retroceder a las personas en esa fantasía de seguro que en esta segunda oportunidad todo mejora. Y es una fantasía que está sustentada en unas creencias erróneas. Perdona, Alicia, me pareció entender en la presentación que también hacías terapia sistémica. Es el tema de constelaciones familiares, entiendo, ¿no? ¿O no? ¿O es otro tema? Yo no hago constelaciones familiares. La terapia sistémica, lo que dice es que el conjunto es mayor que la suma de los elementos. Ah, me estaba equivocando. Pensaba que era lo mismo, la terapia sistémica y constelaciones. No tiene nada La que ver. terapia sistémica quiere decir que además de haber un sujeto A y un sujeto B, hay unas normas no dichas, hay una forma de unirse. Eso crea un sistema de cosas que no se han hablado, de normas, ¿no? Esas cosas que no se dicen, pero están, ¿no? Aceptadas, eso no dicho, metidas. crea unas relaciones y unas sinergias que hay que entenderlas para poder conocer por qué tú estás en ese rol. Entendido. Muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Te contesto yo también. Tenemos un constelador familiar, Sergio Ripoll, que también es psicólogo, que sí que trabaja con Jurismedia. Alicia lo que hace es da otro aporte, porque yo creo que las dos cosas pertenecen a la psicología sistémica. Es verdad que las constelaciones no hace falta trabajarlas desde el punto de vista psicológico, sino que se pueden trabajar desde otros puntos de vista, pero Alicia da ese punto de psicología sistémica y Sergio trabaja directamente con constelaciones familiares, grupales e individuales, también desde Jurismedia. Otro día le haremos un directo en YouTube y lo colgaremos. Bueno, ya le hemos hecho una entrevista, lo que pasa que todavía no me ha dado tiempo a editarla, pero ya la colgaremos. Gracias, Belén. Gracias.
Yo te quería preguntar, Alicia, esto que has contado, que es muy interesante porque es algo que se nos repite muchísimo, ¿no? En Jurismedia, de pues, señoras que vienen y luego no se atreven a denunciar y tal, o denuncian y luego se echan para atrás y por qué no es el momento y tal. Yo sí que he detectado también, y esto me vas a explicar un poquito, porque bueno, aunque yo ya tengo conocimientos de esto, pero quiero que lo expliques tú, este rol de víctima que has contado, ¿no? Que es una cosa que se puede repetir si no se trabaja, es decir, están con un agresor y después terminan con ese agresor y vuelven con otro agresor, ¿no? Porque todavía no han salido de ese rol. ¿Esto por qué ocurre y cómo se puede solucionar? Esto ocurre porque siempre estamos buscando la media naranja. Cuando nos sentimos incompletos o incompletas, da igual el sexo ese, buscamos otra persona que nos complemente, ¿no? Y entonces ya somos la naranja completa. Lo que hacemos en terapia es conocernos como personas y naranjas enteras. No somos la mitad de nada ni de nadie. En el momento que no eres la mitad de nadie ni de nada, no necesitas a nadie para complementarte. Puedes elegir unas relaciones sanas de acompañamiento, de convivencia. Pero cuando nos sentimos mermadas en nuestra autoestima, buscamos siempre completarnos con esa otra persona que nos ofrece seguridad, alegría, compañía, ¿no? Entonces, claro que se puede trabajar, pero es parte de esa falta de autoestima, de seguridad, y entonces, y luego los patrones se repiten, claro, porque cuando te falta algo, buscas siempre completarlo. Si no es con esta persona, será con la otra. ¿Cuántas personas terminan una relación y su segunda o tercera relación, si las ves desde fuera, dices, pues se parecen mucho, ¿no? Porque la tratan igual. Porque la persona todavía no ha cambiado, no ha tomado conciencia de qué patrón es el que repite, ¿no? Con otras personas. Hay que trabajarse personalmente para saber qué patrón repites, cómo cómo mejorar tu autoestima, hacerte suficiente como persona con todos tus recursos para que puedas disfrutar de la relación de tu pareja, de otras personas, sin tener que necesitarlas. Claro, porque esto no solamente pasa en víctimas de violencia, esto pasa en todo. O sea, eh, repetimos patrones en general, ¿no? Bueno, es que esta pareja, lo que acabas de decir, es que me está haciendo lo mismo que la otra. Ya, pero es que no te lo está haciendo a ti, te lo estás haciendo tú con ese comportamiento, con esa creencia, con esa emoción que tienes ahí enquistada y que vas a atraer también a personas que te lo reflejen, ¿no? Entonces, hasta que tú internamente no te haces ese trabajo, lo externo va a seguir siendo igual, ¿no? Porque al final todo deriva en que el trabajo es de dentro, no de fuera a adentro, sino de dentro a afuera. Si tú haces un trabajo interno, da igual un poco lo que hay afuera, porque tu vida va a seguir desde tu centro, ¿no? Ahora, si tú no te trabajas por dentro, todo lo de fuera te va a afectar tanto que siempre va a ser catastrófico, ¿no? Y por eso vemos que muchas situaciones que son iguales, pues dos personas no la viven igual. No tiene nada que ver cómo la vive uno, cómo la vive otro. ¿Por qué? Porque uno ha hecho un trabajo interno y otro no. Entonces, ahí está la diferencia. Muy bien. Pues muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Belén, por tu pregunta. Y bueno, vamos, si os parece, a exponer el último caso. Yo en este caso me parece que lo podría exponer yo, Isidro, porque como es un cliente mío, aunque te lo he contado, pero yo creo que lo voy a vivir yo más intensamente porque me toca mucho, porque es un cliente además con el que tengo también una relación de amistad. Entonces, bueno, yo quiero contar este caso de una persona que él es latinoamericano y ha tenido un problemilla penal por un tema de un trabajo que tenía. A ver, espera, que es que se está grabando Alicia, no sé por qué. Alicia, ¿te puedes silenciar? Es que estás tú aquí en la cámara y yo no sé si por qué no se me graba a mí. Vale, bueno, total, que lo que contaba, que este chico estaba trabajando como informático para varias personas. Entonces, estas personas le hicieron varios encargos. Uno de ellos era abrir distintas cuentas de correo
y desde esas cuentas de correo se hacían unos pagos y además se mandaban unos emails que luego resultaron ser mails en los que se falsificaba una firma de un despacho de abogados. Entonces, ahora se ha visto investigado en un procedimiento judicial por estafa informática y también por falsedad en documento privado, en este caso. Entonces, claro, esta persona no era consciente de que estaba cometiendo ningún delito. Él lo que hacía era seguir instrucciones de las personas que tenía por encima. Pero también es verdad que por desconocimiento hizo cosas que a lo mejor si hubiera sabido no las hubiera hecho. Entonces, claro, lo está pasando realmente mal porque siente que todo su mundo que se había creado con su carrera, con su trabajo, con su profesión, de buena familia, tal, pues ahora se desmonta y ahora se siente un delincuente. Y sobre todo lo que más rabia le da es que los demás le hagan ver que es un delincuente. El estigma social, que además nos cuenta en un vídeo que tengo por ahí también colgado de YouTube, que en Latinoamérica el estigma es mucho más grande para los delitos patrimoniales que para los delitos de sangre. En España no pasa eso. En España se considera mucho peor o más delincuente una persona que ha cometido un delito de lesiones o un homicidio que un delito patrimonial, una estafa informática, como en este caso. Pero en Latinoamérica no. En Latinoamérica parece ser que es al revés. Entonces, claro, el estigma social él lo lleva fatal. Y luego también la sensación de impotencia, de no poder hacer nada por solucionar el tema cuanto antes, por obtener una sentencia incluso aunque me llegue a decir, aunque sea condenatoria, pero algo que yo sepa que ya voy a la cárcel o no. Por más que yo le diga que no va a ir a la cárcel, porque es lo que creo, aunque yo no soy la jueza, yo no voy a decidir el caso, pero él tiene miedo de ir a la cárcel, pero sobre todo tiene miedo de lo que va a pasar, la incertidumbre. A mí aquí lo que más veo es la incertidumbre, el no poder continuar con su vida, porque no termina de aceptar que ese proceso penal está en su vida y va a durar X tiempo. Entonces, aquí yo lo que veo es esa incertidumbre con todo lo que le está acarreando, ese estigma social y esa sensación de impotencia de no poder incluso salir del país porque tiene una retención de pasaporte. Y no puede salir, no se puede ir a vivir fuera de España, que es donde él quiere vivir, porque no puede salir por el pasaporte. Entonces, tiene todos los elementos para que lo esté pasando realmente mal. Por más que yo le diga, le intente tranquilizar, me da un poco igual porque él sale y vuelve de la emoción, ¿no? De la creencia, incluso está recibiendo también tratamiento con uno de nuestros psicólogos. Entonces, bueno, quería, Alicia, que nos contaras un poco estas emociones que tú has visto aquí, o que yo he contado, cómo trabajarlas, qué detectas, cómo las puede poner en positivo, sobre todo. A todo lo que has dicho, que has comentado, ¿no? Se siente delincuente, el estigma social, impotencia, incertidumbre, no continuar con su vida. Hay mucha tristeza también, ¿no? Hay mucha tristeza y la tristeza te baja mucho la energía. Hay una tristeza porque la indefensión da tristeza. Cuando no puedes, no eres el autor de tu destino, porque ya tu destino está en manos de otro que no son las tuyas, ya tu destino está en manos del sistema judicial que te dice si puedes salir del país, si no, no, qué opinarán tus amigos, conocidos, tus clientes de tu emprendimiento, bueno, todo eso condiciona, con lo cual tu vida y tu destino, en lugar de ser tú el protagonista y el ejecutor, pues te sientes como una marioneta que todo el mundo va ahí moviendo con los hilitos, con lo cual la tristeza también ahí tiene que estar instaurada porque te viene todo junto, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues trabajar sobre la tristeza, trabajar lo que, claro, no, es decir, aquí no consiste en voy a ser feliz cuando todo esto se resuelva y además la resolución judicial sea positiva y que se resuelva en 4 meses. No vamos a ser felices por el resultado porque el resultado está fuera de nuestra competencia. Está en manos del juez, no somos nosotros. Entonces es este camino, este transitar del procedimiento, cómo llevarlo tirando de las riendas nosotros, ¿no? El juez tiene la decisión, pero sí que el tránsito y el camino tenemos que volver a asumir que somos nosotros quienes le vamos a dar una interpretación a estos hechos que nos hagan fuertes
nos empoderen en nuestro rol, que es el que es, no es este, pero es este. Esto tenemos. Si abarcamos esto, nos deprimimos. Si abarcamos esto, decimos, vale, esto podemos hacer. En lo que podamos controlar, llevar las riendas de nuestra vida. Y, lógicamente, trabajar la emoción de la tristeza porque hay un bajón, hay de energía personal que lo que te va a impedir es también realizar las actividades que quieras en tu vida, ¿no? Porque te vas a autolimitar, porque la tristeza es una emoción que limita. Pues muchas gracias, Alicia. Sí, sí, porque está claro que yo siento que es al principio la ira, ¿no? La rabia, el querer no aceptar, y luego viene la tristeza, la depresión. Entonces, o pasas ya a la siguiente fase, que sería la aceptación, o te quedas en esa tristeza, depresión, con todo lo que eso conlleva, que tu vida al final, pues se va un poco al traste, ¿no? Porque es imposible tener una vida más o menos satisfactoria si estás ahí anclado en esa tristeza. Pero bueno, esto se puede trabajar. La verdad que él está bastante mejor desde que está viniendo a nuestro psicólogo, en este caso va con Tony, y le está yendo bastante bien, poco a poco, porque es un tema que tiene ahí un poco enquistado, pero poquito a poco va saliendo un poquito. A mí me cuenta que está mucho mejor, y de hecho, porque yo le conozco ya hace 3 años, yo lo que veo externamente es que su vida ha dado un giro, porque eso sí que lo detecto yo mucho, no sé si tú, Isidro, también. En clientes que están investigados en procesos penales, que cuando llegan tienen una vida bastante patas arriba, el proceso penal les sirve de revulsivo para cambiar esa vida, cambiar esos hábitos y hacerse de alguna manera mejor personas, en el sentido de que tienen unas vidas como más bien gestionadas, ¿no? O sea, pues por ejemplo, clientes que vienen que a lo mejor están metidos en drogas y de repente el proceso penal les hace una lucecita, les salta una lucecita y dicen, pues voy a dejar las drogas. Luego viene el resultado de la sentencia, pero tú ya has cambiado de vida. O sea que realmente hay que agradecérselo a esto, ¿no? Hacerles ver que gracias a esta situación que te ha puesto la vida tan, digamos, dura, es cuando tú has podido cambiar de vida, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces con clientes y se lo hago ver, Sí, porque si no lo ven, si no se lo dices, muchas veces no lo ven. sí. Y además es, la verdad, pues una satisfacción personal pensar que hemos contribuido desde un ámbito pluridisciplinar a conseguir que esa persona haya salido lo mejor parada posible de ese procedimiento y que la vida le haya dado una segunda oportunidad. Claro, claro. Y así pues pasa con otras situaciones que no son conflictos judiciales, que tenemos un problema gordo, pues una enfermedad, una muerte, una separación, pero resulta que eso nos sirve de acicate para transformar nuestra vida en positivo y trabajarnos pues personalmente, profesionalmente, ¿no? Entonces, pues hay que agradecer esa situación. En mi caso, que he contado al principio, eso me ha servido para ver cosas que tenía yo que trabajar en mi familia, ¿no? Y las personas que están involucradas, ver qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y esto, ahora mismo no tenemos todavía la resolución firme, más o menos sí, pero no firme, pero yo ya he cambiado, yo ya he dado un giro, ¿no? Entonces esto es lo que cuanto antes se vea, pues más satisfactorio va a ser el proceso, ¿no? O sea, porque al final se trata de ser felices. Con las herramientas que tenemos, es de lo que se trata, ¿no? Eso es. Bueno, pues ya son las 11:27, llevamos casi una hora y media, ¿no? Sí, una hora y media, y yo creo que ya vamos a ir cerrando. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, tenemos a Sad, que lo que pasa que como no habla el español, pues le va a ser un poco complicado. Sí me gustaría, porque él también es abogado, trabaja en Pakistán, pero claro, ahora mismo entre que está en el coche y que no habla el español o el castellano, pues va a ser complicado. Pero bueno, ahí contamos contigo para si en algún momento quieres contar algo o lo que sea, nos puedes mandar un email después a hola@jurismedia.es y contándonos un poco qué te ha parecido la masterclass y tus opiniones y tal. De todas maneras, cualquiera de los que veáis este vídeo, si queréis hacer alguna pregunta posterior, algo que se os haya movido, o contar incluso vuestro caso para que os demos nuestra opinión como expertos, podéis escribir a hola@jurismedia.es y os contestaremos cualquiera de los 3 expertos que hemos intervenido hoy: Alicia, Isidro o yo.
También estamos con Esperanza, que está dirigiendo un poco la sesión, que es la astróloga. Lo que pasa que ella hoy no interviene, pero otro día intervendrá. Muy bien, pues nada, entonces ahora, como os había prometido, os voy a contar en qué consiste este regalo que os había prometido a las personas que estáis apuntadas aquí en la sesión, ¿vale? Tanto los que habéis podido asistir hoy como los que no hayáis asistido, pero sí os hayáis apuntado, ¿no? A través del formulario que os mandé. Bueno, pues el regalo va a consistir en un 20% de descuento en cualquier tipo de servicio legal que encarguéis a Isidro durante este mes o cualquier tipo de servicio psicológico que encarguéis a Alicia, que puede ser una sesión individual o un bono de 4 o 5 sesiones. No sé ahora mismo si son 4 o 5 sesiones el bono que tienes, Alicia. 5, vale. Pues entonces, durante este mes, es decir, empezaría el día 24 de septiembre, es decir, mañana, hasta el 24 de octubre, ¿vale? Entonces, si queréis acceder a ese descuento, me tenéis que escribir a hola@jurismedia.es poniendo en el concepto regalo masterclass, ¿vale? Y yo ya con eso os tramitamos el precio de una manera que sea un 20% más económico que a precio normal de Jurismedia. Y por nuestra parte, simplemente recordaros que probablemente el 25 de octubre vamos a hacer un directo a las 7 de la tarde con Marina Sánchez y Antonio Muñoz, abogada y coach de resolución de conflictos y psicólogo de Jurismedia, que va a consistir en cómo quitarse la culpa en los divorcios. Porque este es un tema también estrella, el tema de la culpa en los divorcios. Y queremos hablar con estas dos personas que son profesionales tanto del ámbito legal y del coaching como del ámbito psicológico, para que nos cuenten un poco cómo trabajar esta emoción, en este caso sería un sentimiento de culpa que se da en los divorcios, ¿no? No siempre, pero muchas veces se da. Incluso personas que no saben o no sabemos, porque yo también me incluyo, yo también me he separado, que no sabemos que tenemos culpa y de repente nos encontramos en una situación, ¿no? Al cabo de unos años, con otra pareja, por ejemplo, se me ocurre, y de repente vemos que parece que estoy haciendo algo malo. Te sientes infiel, pero si yo ya me separé hace 7 años ya, pero no sé, esto es algo que pasa, ¿eh? Entonces eso también es un tema bastante importante, que no solamente afecta a personas que tienen divorcios contenciosos, perdón, sino también a personas que se divorcian de mutuo acuerdo. Y eso va a ser el 25 de octubre a las 7 de la tarde. Vamos a hacer nuestro primer directo en YouTube, o nuestro segundo, porque probablemente ahora hagamos otro antes. Así que os convocamos a todos y a todas. Y nosotros seguimos aquí en nuestro canal de Jurismedia Holística de YouTube y de Instagram. Muchísimas gracias por participar. Si queréis decir algo ya para terminar, y si no, pues nos vemos en la próxima masterclass, en el próximo directo o cuando queráis. Aquí estamos. Nada, yo agradeceros, me parece muy interesante, es la primera vez que veo un servicio tan integral y tan profesional, porque es cierto que todos en general, yo en mi familia he tenido también casos de no tan graves, pero bueno, sí hemos enfrentado situaciones de eso, de injusticia, ¿no? A mí, por ejemplo, nos robaron, fuimos víctimas de un phishing con Unicaja, que nos quitaron 4.500 euros de la cuenta. Y eso, las sensaciones de, pues eso, de impotencia, lo tenemos denunciado a través de Asufin y no sé qué conseguiremos, pero bueno, eso como anécdota de una cosa sencilla. Por parte de mi marido, también su familia ha tenido también muchos conflictos de herencias y tal, y estoy convencida de que si hubiera conocido un sistema como el vuestro, lo hubieran llevado mucho mejor, porque fueron situaciones muy complicadas que duraron años, 20 años hasta que hubo resolución y bueno, pues hubo muchas emociones ahí que curar y que no se curaron, yo creo, en su día. Mi marido era muy jovencito cuando pasó todo esto y pues su madre también pues, estaba muy afectada y bueno, pues que hubiera sido fantástico haber dado con un servicio tan integral como el vuestro, porque ya os digo que es la primera vez que me enfrento a esto, vamos, que me parece novedoso y súper necesario, así que enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias, Belén. De todas maneras, decirle a tu marido que se puede trabajar todavía, que esto no, aunque el proceso haya Llevo terminado. tiempo diciéndole que tal. Y también preguntaba a Alicia por eso el tema de las constelaciones, porque
el tema del dinero creo que es un recurrente en mi familia, o sea, ahora nosotros como familia, como pareja, que nos haya pasado este tipo de cosas y todo esto que viene por parte suya, por parte de lo que yo también arrastro, entiendo, a nivel familiar, de creencias y de cosas de la relación con el dinero y pues cómo puedes o no ser beneficiario de algo, ¿no? Si te mereces o no según qué cosas, todo eso está ahí, yo creo que nos sobrevuela en la familia, ¿no? Entonces sí es verdad que está, yo se lo comento muchas veces, que bueno, lo que pasa es que él es más de echárselo a la espalda y venga a tirar, ¿no? Y ponerse al frente y solucionarlo y tal, pero yo entiendo que eso está dejando pozo. Y, y bueno, pues sí, y yo con mis cositas también, entonces a lo mejor voy a tener que hablar con Alicia. Claro que sí, cuando quieras. Y además es que como Fenomenal. trabajamos en equipo, lo bueno es Ujú, que lo que da uno y lo que da otro se complementa, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Alicia y Sergio podrían hacer un buen trabajo de equipo con este tema, ¿no? Porque la constelación la puede guiar Isidro, no, Sergio, y el tema de la psicología sistémica lo puede guiar Alicia. Entonces ellos dos se ponen en contacto para que no tengáis que ujú, estar repitiendo lo mismo y trabajar en equipo. Es lo que el valor que queremos aportar es ese, ¿no? Como profesionales que llevamos muchos años ejerciendo cada uno en nuestras ramas, nos hemos ujú. juntado para dar un servicio integral desde el equipo, no desde la competencia, no desde me voy con Alicia, pero no me voy con Sergio, me voy con... No, tú puedes contratar un paquete que te incluya las dos cosas y trabajar las dos cosas. Está estupendo, está muy bien. Claro, claro. Ujú, De hecho, vamos a sacar ya los productos que tenemos creados para trabajar desde el coaching y la psicología y también para trabajar desde el coaching, la psicología, la astrología y las constelaciones. Todo ujú, el tema emocional, por supuesto, el tema legal está aparte, quiero decir, conectado siempre porque es el hilo conductor, ¿no? Los conflictos ujú. judiciales, pero para trabajar esas emociones desde el punto de vista emocional, mental y energético, ¿no? Que sean en un proceso Claro. judicial. Puede ser también, porque mi marido es empresario, se montó su propio negocio y tal, y la sensación también que tengo yo es que lleva 17 años ya al frente de su negocio, pero no termina de despegar. Y digo, estoy segura que tiene que ver con todo este pasado que ha tenido de tanto conflicto y tanta historia. Y al final me da rabia porque no sé, es un currante nato y las cosas siempre, vamos, que es fantástico. ¿Qué voy a decir yo? Que es mi marido. Pero me refiero a que, no sé, sí que tengo la sensación de que hay como herencia que está sin curar. Entonces, igual sí que sería interesante lo que dices, tratarlo y verlo. A lo mejor es una forma de que luego eso afecte, si es capaz de analizar esas creencias o todo esto que ha vivido durante tantos años, igual eso desatasca su evolución a día de hoy para que su negocio pues, sea más próspero y sea que lo es, pero no, no tanto como debiera, ¿no? Como creo que, no sé, sí, vamos, que es muy interesante. Estoy Sí, dándole sí, vueltas. totalmente. Mira, el Sí. tema este de la abundancia económica y en general la abundancia es un temazo porque se repite mucho. Se repite muchísimo, pues eso, personas que no se sienten o nos sentimos merecedores de tener esa abundancia, y entonces que pasamos momentos de calamidad y ahí nos damos cuenta de que realmente no es porque no trabajemos, es porque no tenemos esa creencia que nos hace generar abundancia. Tenemos la Ujú. creencia contraria, ¿no? Por lo que sea. Y muchas veces es el sistema familiar el que está afectando ahí en el inconsciente. Entonces, trabajarlo desde las constelaciones, pero también trabajarlo desde el punto de vista de la psicología cognitiva, ¿no? Como hace Alicia, está muy bien, porque la constelación lo que hace es que en una única sesión te puede colocar cosas que tienes ahí que no sabes ni que tienes. Pero luego la terapia cognitiva lo que hace es que te hace entenderlo. Y eso Claro. me parece muy, muy importante porque a la mente también hay que darle de comer, no solamente es un trabajo energético, ¿no? Entonces me parece que como complemento las dos cosas están muy bien. Estupendo. Pues cuando Pues quieras, Belén. Nosotras ya hablaremos. estamos conectadas, así que cuando quieras me Genial. escribes y te concierto una cita con Alicia y con Sergio, ¿vale? Muchísimas gracias. De nada a ti. Y enhorabuena otra vez. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. La verdad que estamos aquí encantados todos los profesionales que estamos en Jurismedia porque estamos enamorados del proyecto, nos gusta muchísimo. Estas Ujú. masterclass las preparamos con mucha ilusión y sobre todo lo que queremos es llegar a la gente para que vean que un proceso judicial no es el fin del mundo y que de aquí se pueden sacar cosas positivas, que puede ser una experiencia
que puede cambiar tu vida para todas esas cosillas que tenías ahí que te faltaban por trabajar y por ver, las trabajes y las veas aprovechando este proceso. Y al final digas, uy, qué bien que me han imputado o me estoy investigado en un proceso penal, o qué bien que me han pegado una paliza, ¿no? Entre comillas, porque me ha servido para cambiar mi vida en positivo. Pues nada, sin más, nos vamos a despedir. Espero que paséis un buen día de sábado. Muchas gracias por estar aquí a las 10 de la mañana, que sé que es una hora un poco así para un sábado. Y nos vemos entonces en la próxima. Estupendo, muchas gracias. Saludos para todos. Adiós.